Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla su hermano y amigo Daniel García. Hoy estamos aquí en el sur Carolina, en el sur de Carolina. Estamos aquí en una ciudad y pues estamos tratando de levantar una carga y pues mientras llega el tiempo para levantarla, vamos a aprovechar para tener el estudio de la palabra de Dios. Así que todos sean pero muy bienvenidos. Son exactamente las 6:41 de la mañana. Así que gracias a Dios por la vida y por la salud y por estar en este día con vida y pues con salud y con ánimo para estudiar la palabra de Dios y darle gracias a nuestro Creador porque también nos cuidó durante la noche. Gracias a Él tenemos vida, gracias a Él estamos viendo la luz de un nuevo día. Vamos pues a tener una palabra de oración ya que vamos a estudiar sobre la Trinidad, vamos a estudiar sobre la deidad. Es un tema controversial entre la cristiandad, pero para los que estudiamos la palabra de Dios y creemos lo que dice este libro, no hay controversia, sino que creemos por fe lo que Dios ha escrito por medio de su Espíritu Santo. O sea que los profetas escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por la vida y la salud, por lo bueno y maravilloso que eres, por tu misericordia, por tu gran bondad, porque siempre nos cuidas y nos proteges durante la noche y también durante el día. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra sobre este tema de la deidad, ayúdanos a comprenderlo y aceptarlo por fe, como está escrito en tu palabra. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a estudiar, como les digo, sobre la deidad o la Trinidad. Hay un solo Dios que es una unidad en tres personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios es uno y trino, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Este es el Dios que vamos a ver en este momento. El Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Te invito a ir al libro de Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dice esto: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos, se refiere que Dios el Padre no está solo, sino que está Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque dice hagamos. Y los tres tuvieron parte en la salvación del hombre y están teniendo parte en la redención completa del hombre. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice siempre hagamos. Y no habla de otras personas, ni de profetas, ni nadie más, sino solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y también vamos a ver aquí mismo del Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio
capítulo 6, para leer el versículo 4. Dice el versículo 4: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente existe un Dios. Y ese Dios con mayúscula, no con minúscula. Como hay muchos que en las redes sociales, cuando se refieren a Dios, lo escriben con minúscula. Dios se escribe con mayúscula, con la D grande. Y es lo que estamos viendo aquí, que existe solamente un Dios en tres personas diferentes, pero un solo Dios, unidos en propósito, en salvación, o sea, en divinidad. Oye, Israel, Jehová el Dios verdadero, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es lo que estamos viendo en este momento. No hay ninguna controversia. El que entra en controversia es por el ser humano entre sí mismo, porque no puede comprender la naturaleza de Dios, que Dios es eterno. Dios no tuvo principio ni tiene fin. El ser humano sí. El mismo principio que usamos para el ser humano, porque todos sabemos que un día nacemos y también un día morimos. O sea, tenemos un principio y un fin. Y queremos que Dios sea también así. El que nos creó, el que nos hizo, que es muy poderoso y muy superior a nosotros. Por eso la mente humana no puede captar ni entender realmente la divinidad de Dios. Y hay muchos que van más lejos, que no aceptan la divinidad de Dios. Hay religiones que no la aceptan. No aceptan la divinidad del Señor Jesucristo. No aceptan la divinidad del Espíritu Santo. Y aunque la palabra de Dios lo enseña en muchas citas bíblicas. Así que Jehová nuestro Dios, uno es. En tres personas vemos realmente la deidad o la Trinidad. Que como les digo, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Pero sí existe el Dios triuno. Sí existe la doctrina. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 28. Vamos al Nuevo Testamento para leer el versículo 19. Dice el versículo 19: Por tanto, son palabras del Señor Jesucristo. Por tanto, id, Él da esa orden, id y haced discípulos a todas las naciones. Te manda a ti y te manda a mí. Eso nos manda a todos nosotros en la gran comisión. A los católicos, los testigos de Jehová, a los evangélicos, pentecostales, o sea, a todos los cristianos, a todos los que tenemos una palabra de Dios, la Biblia, a todos los que hemos leído especialmente esta cita de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos ir de puerta en puerta, de casa en casa, bautizándolos en el nombre del Padre. Recuerden que dice, no dice los nombres, dice un nombre. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son uno. Tres personas, pero son uno. Jehová, recuerda, Jehová uno es. Solamente existe un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tres dioses, solamente un Dios, pero tres personas. Es lo que nosotros debemos de entender. Dice en el nombre del Padre, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo lo veo aquí en la versión Reina Valera 1960. Cuando está escrito
Tanto el Padre está con letra mayúscula y el Hijo con letra mayúscula y el Espíritu Santo también con letra mayúscula, porque es Dios. Se está refiriendo especialmente a Dios. Segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 14. Se dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos nuevamente la deidad. Vemos la Trinidad, al Dios triuno. Primeramente dice la gracia del Señor Jesucristo. Aquí vemos al Hijo, el amor de Dios el Padre. Y también dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En esto creía el apóstol Pablo. Así que Pablo en esto creía en todas las epístolas que él escribió. Y aquí cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, les escribió esto. Así que no había ninguna controversia. La controversia existe hoy entre los cristianos, entre los seres humanos. La palabra de Dios no existe ninguna controversia sobre la Trinidad o sobre la deidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra de Dios es pero muy clara sobre este tema que nosotros estamos tratando. Como te digo, no existe en la palabra de Dios ninguna controversia entre los profetas, entre los discípulos, entre los apóstoles, entre nadie. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo y porque creían plenamente en esta doctrina, creían en esta enseñanza, y nosotros debemos de creerla también, aceptarla por fe, como lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios es infinito y escapa a la comprensión humana. Que nos quede esto bien claro. Lo cual se le puede conocer mediante la propia revelación que ha efectuado de sí mismo en su palabra. De lo que a nosotros nos enseña. Eso nos enseña por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Te invito a ir también al libro de Efesios, capítulo 4, para leer del versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra de Dios es muy linda y muy preciosa, de acuerdo a lo que aquí nosotros acabamos de leer. Según el versículo 5, dice que solamente existe un Señor. Existe una fe. Un Señor que enseña la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Una fe, la que enseña la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cuando dice una fe, no dice la fe de una iglesia o de una religión. La fe que está enseñada en la palabra de Dios, en la Biblia. Un bautismo, el que enseña la palabra de Dios. De inmersión, sumergir completamente en el agua. No dejarle caer nomás agüita. No bautizar de bebés, de infantes. Un bautismo es para adultos. Gente que acepta que Jesús murió en la cruz del Calvario por él. Que Jesús es su Salvador.
que Jesús murió en la cruz del Calvario y fue al cielo y está abogando por nosotros en el santuario celestial. Así que un bautismo, el bautismo que enseña la palabra de Dios, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, solamente un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No existe nadie más. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los cuales están interesados en nuestra salvación, en la salvación del ser humano. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos salvemos, pero es muy difícil para el ser humano. Pero ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos, pero Dios no nos puede hacer a la fuerza. Él nos dio libre albedrío. Quiere que nosotros decidamos por nosotros mismos, que lo aceptemos como Salvador personal, como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, como el Creador de los cielos y de la tierra y de nosotros mismos. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2, o sea, también el 1 para entender. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, el versículo 2, el que es de importancia para nosotros y de atención en este momento. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro también creía en la Trinidad. También creía en Dios en tres personas. Creía en la deidad. Para él esto era entendible. Lo aceptaba completamente por fe y por eso escribió esto. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí vemos a Dios Padre, dice en santificación. Aquí vemos la deidad. En santificación dice del Espíritu Santo. Tanto vemos a Dios Padre como vemos que también escribió del Espíritu Santo. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También vemos a Dios el Hijo, a Jesucristo. Y termina, gracia, o sea, él está escribiendo esta carta de 1 de Pedro y con esta salutación, con este saludo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que lo mismo digo para cada uno de ustedes. Gracia y paz os sean multiplicadas en su vida, en su hogar, donde quiera que anden, con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17. Dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, al joven ministro, al joven Timoteo, en este versículo 17, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al Dios inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos. Todo esto sea sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo y sobre Dios Espíritu Santo. Es de lo que está escribiendo o de lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Y nuestra última cita de este estudio va a ser en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Es de lo que nos está enseñando nuestro Dios en esta mañana, en este día. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Nosotros debemos de reverenciar a Dios. Debemos de temer a Dios, respetar a Dios, de honrar a Dios. Temer a Dios y darle gloria. Le debemos de dar gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Debemos de empezar a adorar a Dios si es que no lo hemos hecho. De adorar a aquel que hizo los cielos, el mar y las fuentes de las aguas. Aquel mismo que dijo hagamos. Cuando estaba diciendo, como les dije, cuando estaba diciendo hagamos, se refería a los que estaban con él. Tanto Dios Padre como Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que nosotros adoremos al que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Que la honra y la gloria sea para Dios. Y gracias por este estudio que nos ha permitido desarrollar, dirigidos también por el Espíritu Santo. Un estudio que es necesario que comprendamos, que entendamos, que comprendamos realmente quién es Dios, como lo vemos en la deidad. Dios es eternamente digno de reverencia, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en el Apocalipsis 14 y versículo 7. Dios es eternamente y digno de reverencia por nosotros. Es digno de que nosotros lo reverenciemos, lo respetemos, lo honremos. Es digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda su creación, por parte de cada uno de nosotros, de mí y de ustedes que están viendo también este video. Bueno, gracias a Dios por este estudio. Que la honra y la gloria sea siempre para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Adiós.